Hola chicas y chicos, vamos a ver paso a paso cómo ocurre la glucólisis. Empezando desde algo muy sencillo y poco a poco vamos a ir subiendo la dificultad, añadiéndole detallitos. Así, al final, si lo habéis entendido todo, habréis aprendido un montón de nombres de moléculas de estas que hay por aquí, pero si no conseguís aprenderoslo todo, al menos habréis llegado hasta lo máximo que podéis aprender y os habréis quedado con informaciones muy importantes. Os lo voy a explicar de forma sencilla, ¿vale? Empezamos con lo que es básicamente la glucólisis. Glucólisis consiste en romper la glucosa. Lisis es romper, glu es de glucosa, de azúcar, así que romper la glucosa. ¿En qué la rompemos? En dos piruvatos. La glucosa tenía 6 carbonos, los piruvatos tienen cada uno 3. Consideramos el número de carbonos, casi el número de átomos, y entre tanto además conseguimos otras cositas más. En algunos de esos pasos que realizamos, que son 10, ahora iremos explicando un poquito más en detalle cada uno, acabamos obteniendo 2 NADH y 2 ATPs. En verdad conseguimos fabricar 4 ATPs, pero como al principio se gastaban 2, solo nos quedamos con 2 al final. También antes habríamos gastado otras moléculas. La ecuación global sería esta, con lo que gastamos y lo que ganamos. Más que lo que gastamos, lo que invertimos. Y esto, lo que ganamos. ¿Sencillo? Vamos a ver un poquito más. Objetivo de la glucosa, conseguir piruvatos, que podremos seguir degradando hasta obtener más energía, conseguir un poquito de energía en forma de ATP y conseguir poder reductor. Os recuerdo, los NADH eran moléculas, Na+, coenzimas, que se han reducido. Han ganado electrones. Además de estos electrones, han ganado un protón. Ganan un protón y 2 electrones. Eran Na+, ganan un protón, serían NADH 2+, y ganan 2 electrones y se quedan en NADH. Así que estos llevarán un protón y 2 electrones, que podrán soltar en otro momento para lo que nos haga falta. En este caso los vamos a usar para fabricar más energía, en otro proceso que veremos más adelante. Esto sería el esquema general, pero vamos a profundizar. Este sería el esquema paso a paso de la glucólisis. Hemos dejado los nombres de las enzimas. Estos serían los pasos, que se corresponden con esta animación que hemos visto. Estos serían los pasos. Empezamos por la glucosa, claro está. Y luego, a lo largo de todo esto, iremos reduciéndola y obteniendo esas moléculas que hemos visto. ¿Por qué está en 2 colores? Porque en la glucólisis podemos separarla en 2 etapas. Incluso si no nos aprendemos cada uno de los pasos, sabernos que tiene 2 etapas y qué pasa en cada una, pues ya sabernos algo. Hay quienes también la dividen en 3, aunque la mayoría de los libros la dividen solo en 2. Una en la que invertimos ATP, energía, y otra en la que ganamos, extraemos energía. En la de inversión de energía, es esta primera, habrá 2 momentos en los que usamos ATP, en ese primer paso y en este tercer paso. Usamos ATP para convertirlo en ADP y el otro fosfato que le hemos arrancado, ponérselo a la glucosa. Por eso, aquí, lo que era glucosa ahora se convierte en glucosa 6-fosfato, porque le hemos puesto un fosfato en el carbono 6. Y luego aquí, pues algo parecido. La fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Ahora tiene 2 fosfatos, uno en el 6, el que tenía ya de antes, y otro, el que tiene en el 1 que le hemos dado de este ATP. Vale, todo esto, ese primer paso, es para que la molécula de glucosa 6-fosfato no se nos escape, porque la glucosa puede salirse de donde estamos realizando este proceso. Para que eso no pase, pues le añadimos un fosfato y ya no se nos escapa. Además, luego, para poder obtener energía, para poder sintetizar ATP a nivel de sustrato, necesitamos tener fosfatos en la molécula. Esos fosfatos se los habremos dado aquí. Vale, es la primera parte de inversión de energía. Es hasta aquí. Aquí pasa algo muy curioso. Mirad, la molécula que teníamos aquí, la fructosa 1,6-bifosfato, es esta molécula. En ese paso la cortamos por la mitad. Bueno, más o menos por la mitad. No son 2 trozos iguales, no son 2 mitades, pero la cortamos más o menos por la mitad, separándola en 2 moléculas. Una es un 3-fosfogliceraldehído. La otra es una fosfodihidroxiacetona. Uf, qué nombres más difíciles, ¿no? Por eso aquí las he puesto como
3-fosfogliceraldehído, 3-PG-al, creo que he puesto, no me acuerdo muy bien. Se me ha ocurrido ahí en el vídeo para que me cupiese porque si no se sabía. Y la otra sería fosfodihidroxiacetona, pues habré puesto PDHA, ¿vale? ¿Lo vais entendiendo hasta aquí? ¿Podemos subir un poquito más la dificultad? Venga, mirad, en estos pasos de aquí, esta primera parte, es muy sencilla de aprenderse, incluso con las enzimas que trabajan en ella. Tenemos la glucosa. El primer paso es convertir esa glucosa en glucosa 6-fosfato. Ahí es donde gastábamos un ATP. Gastamos un ATP para conseguir que este fosfato pase a la glucosa en el carbono 6 y así, pues tenemos la glucosa 6-fosfato. Y nos queda ADP. La enzima que hace esto, una quinasa. Ahora nos vamos a quedar solo con el nombre general, aunque cada enzima es distinta, pero nos quedamos con que esta es una quinasa. Vale, pues mirad ahora el esquema grande. Entran quinasas a trabajar aquí, aquí, aquí y aquí. Cada vez que se necesita trabajar con algún grupo fosfato de un ATP o pasárselo a un ATP, ¿vale? Las enzimas quinasas transportan grupos fosfatos. Aquí, por ejemplo, pasan el del ATP a la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato. Y aquí, otra vez, el fosfato del ATP a la fructosa 6-fosfato para convertirla en fructosa 1,6-bifosfato. Ahí también una quinasa. Lo mismo pasará aquí. En estos pasos también entra una quinasa, aunque luego son distintas quinasas, pero todas son quinasas, y pasarán el fosfato de la molécula que tengamos, del fosfonolpiruvato, por ejemplo, o así, al ADP para convertirlo en ATP. Esas quinasas. ¿Y por qué aquí, si de repente pasamos de 3-fosfogliceraldehído a 1,3-bifosfoglicerato, ¿por qué no aparece una quinasa? Bueno, ahí le añadimos. ¿Y por qué no se utiliza ATP? Bueno, ahí le estamos añadiendo un fosfato. Tenía uno, ahora tiene dos. Pero ese fosfato no lo sacamos de un ATP. Es un fosfato inorgánico. No solo hay grupos fosfatos en los ATPs, también hay fosfatos inorgánicos, pues en el medio en el que estamos haciendo esto, que es el citoplasma. Y entonces, ¿por qué no lo hemos usado ahí arriba y nos ahorramos esos ATPs? Porque en estos procesos, además de añadir un fosfato, hacía falta obtener energía para realizar esa reacción. Y esa energía la teníamos que sacar de un ATP. Añadir un fosfato nos consume energía. Lo que nos permite unir un fosfato en estas reacciones es que el fosfato que le añadimos lo hemos sacado rompiendo un enlace entre dos fosfatos, un enlace de alta energía, en el ATP. En este proceso no hacía falta esa energía de ahí arriba y entonces no necesitamos ATP. Podemos unir un simple fosfato. Por cierto, este paso lo realiza una deshidrogenasa, porque le está quitando hidrógeno, H y un electrón, a esta molécula que tenemos aquí, el 3-fosfogliceraldehído, para convertirlo en 1,3-bifosfoglicerato y convertir el Na en NADH. Esto lo hace una deshidrogenasa porque ahí le estaba quitando hidrógeno y electrón a esa molécula para dárselos al Na y convertirlo en NADH. Ya nos estamos conociendo bastantes enzimas. De los 10 pasos que hay, hemos visto 5 enzimas. 4 que son quinasas, esta de aquí, una deshidrogenasa, y hay más. Por ejemplo, vamos a seguir viéndolo con las imágenes. Ahora con imágenes. La glucosa, mediante una quinasa, utilizando ATP. Obtenemos ATP, glucosa 6-fosfato. Ahora viene una enzima distinta, una isomerasa, que hace una pequeña transformación de la estructura de la glucosa para que se transforme en fructosa, de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, que es bastante parecida, bueno, parece muy distinta, sí, pero los átomos son los mismos, solo han cambiado un poquito de posición. Así que la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato con una isomerasa. Utilizamos una isomerasa en otro de los pasos, cuando esta, la fructosa 1,6-bifosfato,
la cortábamos en dos y obteníamos dos cachitos, ¿verdad? Lo que queríamos era que los dos fuesen 3 fosfogliceraldehídos, pero uno no era un fosfogliceraldehído. Pues a ese, una isomerasa, no la misma que antes, sino otra, también le hacía una pequeña transformación para que se convirtiese en 3 fosfogliceraldehído. Entonces, glucosa a glucosa 6-fosfato con una quinasa, a fructosa 6-fosfato con una isomerasa, ahora otra quinasa en el segundo momento en el que usábamos ATP, la fosforila en el carbono 1 y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, ahora una aldolasa la corta en 2, una isomerasa transforma la fosfodihidroxiacetona en 3 fosfogliceraldehído y tenemos 2 fosfogliceraldehídos, 2. A partir de ahora este proceso va a ir por 2. Todo lo que veamos ahora va a ocurrir 2 veces. Si utilizará el doble de material, las enzimas aparecerán 2 veces y obtendremos el doble de productos. Aquí ya empezamos a obtener energía, porque en este paso, a este 3 fosfogliceraldehído, una deshidrogenasa le quitaba ese hidrógeno, se lo daba a un NAD+, lo convertía en NADH y esto se convertía en 3 fosfoglicerato. Y ahora, esta parte es bastante fácil de recordar porque ya no pasan cosas muy complejas. Son cambios más pequeños. Si veis el esquema, a partir de aquí tenemos el 3-fosfoglicerato, perdón, no, era 1,3-fosfoglicerato, porque aquí además le habíamos añadido un fosfato inorgánico, ¿vale? Ahí. El 1,3-fosfoglicerato, luego a 3-fosfoglicerato y obtenemos ATP con una quinasa, luego a 2-fosfoglicerato, es este paso, tenemos el 3-fosfoglicerato, constante del carbono 3, ahora lo pasamos al 2, con una mutasa. Es como si hiciese una mutación, es como si le quitase un brazo de aquí y se lo pusiese en la espalda. Pues aquí le cambia el fosfato del carbono 3 al carbono 2, pero sigue siendo todo igual. Cambian los enlaces que se formaban y ahora es 2-fosfoglicerato. Esto, una mutasa. Y estamos llegando al final, nos quedan 2 pasos. Ahora esto lo transformamos en fosfoenol piruvato, que ya casi es piruvato, y se libera agua, y en el último paso, de fosfoenol piruvato a piruvato, con un ADP que por fosforilación a nivel de sustrato se convertía en ATP, conseguimos piruvato. Bien, y esto lo realizaba la enzima piruvato quinasa. Era una quinasa y justo la piruvato quinasa. ¿Complicado? Bueno, volvemos a nuestro esquema del principio. Glucosa a glucosa 6-fosfato por una quinasa. Glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato con una isomerasa. Fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato con otra quinasa. Fructosa 1,6-bifosfato a estas 2 moléculas con una aldolasa. Esta, ¿cuál era? Esta otra a 3-fosfogliceraldehído por una isomerasa, igual que en este otro paso. No es la misma isomerasa, pero también una isomerasa. Y ahora con esto, el proceso duplicado, por eso aquí obtenemos 2 ATP, pero en verdad son 4, obtenemos un NADH, pero en verdad son 2, obtenemos un piruvato, pero en verdad son 2. Ahora, a partir de aquí empieza la obtención de energía. El 3-fosfogliceraldehído con una deshidrogenasa a 1,3-bifosfoglicerato, obtenemos NADH. El 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato con una quinasa y fabricamos ATP. El 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato con una mutasa. El 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato con una enolasa. El fosfoenol piruvato a piruvato con una quinasa, la piruvato quinasa. Las quinasas, sus nombres son fáciles de recordar. La primera es exoquinasa, luego está la fosfofructoquinasa 1, hay 2, pero fosfofructoquinasa porque es la que está con la 6-fosfofructosa. Luego está la fosfoglicerato quinasa, porque es la que está entre el 3 y el 2-fosfoglicerato, así que fosfoglicerato quinasa. Y al final la piruvato quinasa,
cuando vamos a formar el piruvato, así que piruvato quinasa. Eso es fácil, ¿no? Y luego en las otras enzimas, pues ahí con sus nombres, con todo lo que hemos visto hasta ahora, aldolasa, enolasa, la fosfoglicerato mutasa, yo creo que ya podéis seguir vosotros. Y que con todo esto lo habéis entendido bastante bien, ¿no? Si os hace falta repasarlo, si os hace falta ver otros vídeos de YouTube, no pasa nada porque veáis otros vídeos, todo eso os va a ayudar. Podéis buscar las mnemotecnias o canción glucólisis, que hay algunos canales en los que hay canciones o mnemotecnias bastante buenas, todo eso os puede ayudar. Y eso es un vídeo muy largo, el más largo que he grabado hasta ahora, pero todo porque sé que es un tema bastante complicado. Yo diría que es la parte más difícil de todo el catabolismo, porque es la que más nombres raros tiene. El ciclo de Krebs es más sencillo, ahora veis el ciclo de Krebs, supongo. También tengo un vídeo con la misma idea que este, la de irlo explicando paso a paso desde cero. Y eso, nos vemos, nada más. Hasta pronto.